Shalom, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y qué bueno que pueden acompañarnos en el estudio de la Torá. Como cada semana, esta semana nos toca la porción Lej Lejá. Y bueno, es un gusto poder estar con ustedes, nuevamente que estemos acompañados para poder estudiar juntos esta instrucción que el Eterno nos ha dado. Por medio de su Torah aprendemos acerca de nuestros patriarcas, cómo es que ellos fueron cada vez perfeccionando más su fe, cómo es que fueron cada día haciéndole para poder hacer la voluntad del Eterno, porque no es fácil, cada quien vive en un tiempo distinto, cada quien tiene dificultades en su momento. Y obviamente no nos vamos a comparar 2000 años atrás, 4000 años atrás, a lo que sucede hoy en la actualidad. Pero sin duda, dice en su palabra que no hay nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Y hasta el día de hoy aplica en nuestras vidas. Todo lo que ya pueda acontecernos, todo lo que pueda acontecernos en la actualidad es algo que ya ha pasado, que ya quedó en la historia, ya ha pasado. Y en nuestro tiempo nos sirve para no cometer errores. También nos sirve para poder ser mejores, tal como es el caso de esta porción. Esta porción lleva el nombre Lej Lejá. Estamos en la tercera porción de Génesis. Recuerden que Génesis en hebreo se dice Bereshit. Estas porciones que estamos haciendo son un tanto literales, no tratamos de escudriñar muy adentro, pero sí tratamos de observar lo que el Padre, lo que nos quiere enseñar, revelar en su Torah. La porción Lej Lejá, que está escrita en Bereshit, capítulo 12, y vamos a ir hasta el capítulo 17, verso 27, nos muestra, espero ustedes lo hayan leído en su casa, hemos dicho que es muy importante leer las porciones en su casa. Eh, Vamos a publicar acerca de las porciones, ustedes pueden buscarlo en internet, es muy fácil, pero vamos a publicar las porciones con anterioridad para que ustedes las vayan tomando en cuenta de qué capítulo a qué capítulo va cada porción. Yo sé que hay personas que son nuevas, personas que aún no entienden qué significa lo que es una parashá. La parashá es la porción que leemos cada semana durante un año acerca de los 5 libros de la Torá. Ahorita ya hemos comenzado, renovamos nuevamente nuestro estudio de la Torá. Y bueno, estamos en la porción número 3 que se llama Lej Lejá. Y bueno, antes de entrar en nuestro tema de Lej Lejá, el tema central es la fe. Así como en Bereshit ya hemos estudiado qué es la fe, ahora también en Noah estudiamos lo que era la fe y en Lej Lejá vamos a estudiar el tema central que es la fe. ¿Quién mejor nos puede enseñar de qué es la fe sino Abraham Avinu? Nuestro patriarca Abraham es el que nos va a enseñar qué es creerle a Dios. Es una grande bendición que durante todo el tiempo que él vivió, fíjense, hasta los 75 años, dice en su palabra, Bayomer Adonai, y dijo el Eterno. Es una grande bendición que cuando tenemos un llamado de parte de Dios, no lo estamos teniendo a los 75 años, lo estamos teniendo, yo por ejemplo tengo 28. Hay quienes tienen un llamado antes, o hay quienes han tenido un llamado después, pero no hemos llegado quizás a la edad de 75 años, y sin importar el tiempo en el que nos llame, Él nos está llamando. Es una oportunidad que debemos de aprovechar en este día. A ti, tú que estás viendo este tema, te invito a que conozcas más de tu fe, a que te centres en tu verdadera fe. El problema de leer la Torá, el problema de leer la Biblia, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto mal llamado, es acerca de que no tenemos fundamentos. No hay fundamento, y el fundamento que necesitamos para poder crecer en este camino espiritual es la fe, la oración. La comunión con el Eterno nos va a ayudar a realmente encontrar el camino adecuado para llegar a Él. Vamos a comenzar con este tema central. Muy bien. La fe. La fe es la columna central de nuestro camino espiritual. Todos reconocemos, hemos escuchado hablar de que a Abraham se le dijo que él es el padre de la fe. Si nosotros no estudiamos a Abraham y no hacemos las cosas, aunque son
no están tal cual escritas en la Biblia, en la Torá, pero nosotros alcanzamos a ver, porque como tal no dice que Abraham se ha llamado el padre de la fe, mas sin embargo sus hechos, sus actos demuestran que a él se le reconoce ser llamado padre de la fe, porque él ha creído. Pero no solamente creyó, creyó en Dios, perdón, y actuó. Entonces, fe. Vamos a ir con el tema central de la fe. Esto es lo que nos importa, nos interesa comprender, porque es el fundamento para poder estudiar correctamente la Torá, para poder comprender, creer que la fe, aquello que estamos ocupando día con día, aquello que nos mantiene vivos día con día, la fe, la esperanza, el creer en aquello que no podemos ver es lo que nos mantiene siempre firmes en la espera de que nuestro Mesías vuelva. Bendecimos al Eterno porque nuestra fe sea confirmada prontamente en nuestros días. Muy bien, tenemos en Hebreos 11 es lo más claro que siempre podemos tener acerca de la fe. Es la descripción directa que tenemos de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo no tengo fe, no va a haber una convicción, no voy a poder esperar en nada. Yo estoy esperando una salvación, estoy esperando a Mashiach, estoy esperando la restauración de todas las cosas, estoy esperando resurrección de muertos. Espero en ello, pero en esta espera hay un camino espiritual que tenemos que seguir, que es en este mundo, es en esta tierra. Y tengo una vasija, la cual es mi cuerpo, en la cual voy a emplear para poder figurar mi fe, para que se pueda ver que mi fe está actuando. Muy bien, la fe es la emanación de lo interno a lo externo. Si yo no tengo fe o mi fe es vana, mi fe es débil, mi fe no tiene un buen fundamento, las palabras que escucho, el conocimiento que estoy recibiendo, no lo pongo en práctica. Por ejemplo, estudio Torah, estudio la palabra del Eterno. Pero si en la palabra dice cuarto mandamiento, acuérdate de ley, Shabbat, Sahor, Beshamor, guarda y recuerda, y más sin embargo yo no hago el cumplimiento al mandamiento, mi fe es vana, porque aunque esté ahí escrito, de nada sirve. Es más fácil nada más creer y no hacer. Eso es lo que nos enseñan muchas veces en las congregaciones. Basta con que creas y serás salvo tú y toda tu casa. Y eso es una mentira. La verdadera fe que viene de creer y hacer, no la va a explicar el patriarca Abraham. Entonces la fe es la emanación de lo interno a lo externo. Escuchar la voz de Dios, creer en su instrucción, eso es interno. Yo estoy escuchando constantemente. Cada día estudio y escudriño la Torah. Estudio el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Veo lo que Yeshua, nuestro Mashiach, hacía. Escucho a la voz. Y recuerden que Mashiach no enseñó nada nuevo. Todo lo que él enseñó, dice la doctrina, no es mía, sino del que me envió, del Padre. Entonces, eso es lo interno, recibir. Mi alma y mi espíritu son el canal receptor que se alimenta de la fuente que es el Creador. Las palabras que vienen del Creador ya están escritas. Las tenemos en un libro en el cual llamamos Biblia. Y diario lo leemos, o al menos así debería de ser. Entonces, él habla, yo le creo. Pero no solamente es creerle. Mientras que lo externo es la aplicación de lo que no podemos ver a través de un conducto al que llamamos cuerpo. Yo ya he creído, creo en su voz, creo en su instrucción, por tanto, hago. Empiezo a hacer tu voluntad, no mi voluntad, empiezo a hacer tu voluntad. Cuando Abraham le creyó, él hizo la voluntad de Dios y le fue contado por justicia. Vale, no nos adelantemos. Por tanto, la palabra fe en hebreo, para aquellos que van comenzando, es una palabra importante aprendérnosla. La fe es la emuná. Y si nosotros no tenemos bien cimentado lo que es la fe, que es creer y hacer, nosotros vamos a seguir creyendo que únicamente basta con el solamente creer. Que yo creo en Dios, yo creo en su unigénito y punto. Él ya hizo todo por mí. Y no basta con eso, sino que ahora tenemos que creer y hacer. Saber, por eso nosotros que estamos en este camino espiritual, reconociendo que las raíces hebreas, que lo que se escribió desde la antigüedad, es instrucción para nosotros. Y reconocemos que no basta con creer,
Porque todos podemos creer la historia, pero es muy difícil que muchos querramos aplicarla. Aplicamos lo que nos conviene, aplicamos lo que bien nos parece, lo que sí puedo guardar y lo que no, lo desechamos. Y eso no es creer. Cuando tú crees verdaderamente que la palabra del Eterno viene de parte de Él y realmente le crees, entonces es cuando aplicas. Aplicas el conocimiento, aplicas la Torah a tu vida, la aplicas en tu vida diaria, ya sea en el trabajo, en la escuela, en tu casa. Y poco a poco tenemos que ir perfeccionándonos, ¿vale? Entonces, la palabra fe en hebreo es emuná. Anótenla bien, escriban la palabra fe, escriban la palabra emuná. No es solo creer y ya. Esto va más allá de solo radicar en un pensamiento. Cuando nosotros comenzábamos era muy difícil creer que solamente bastaba con creer y hasta ahí. Que solamente eso me iba a salvar. Y ciertamente, ¿no? La salvación viene por el creer. Pero no basta. No basta solamente con creer, porque aunque voy a recibir o he recibido de parte del mérito que hizo Mashiach por nosotros, estoy recibiendo un favor, pero no basta, porque el pecado que ha sido retirado no solamente es el de Adán para quitarnos esa inclinación de hacer lo malo y ahora empezar a actuar viviendo una vida santa y piadosa. Entonces, la fe no solamente va a ser creer, la fe involucra y la fe tiene dos aliadas, la creencia y la acción. Uno es pensamiento y el otro la aplicación. Yo creo, yo hago. Cuando tú le has creído a Dios, empiezas a hacer. Cuando tú has creído que su palabra dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, empiezas a actuar de ese modo. Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, los empiezas a honrar. A veces es difícil el camino espiritual, a veces nos va a costar, pero díganme, si esto no costara, cualquier persona lo podría hacer. Cualquiera obtendría un galardón en los cielos, total, es algo fácil. Cuando algo no nos cuesta, cuando tú estás en tu estado de comodidad y algo no te cuesta, no hay crecimiento, no te estancas. Cuando no hay pruebas, te vas a quedar en el mismo lugar que estabas. Y recuerden que todo, nosotros hemos aprendido que todo es para bien. Akole Tova. Entonces, la fe tiene dos aliadas, recuérdenlo. Yo creo, pero también la acción viene acompañada de el creer. Hasta este punto es el tema central, la fe, y es lo que venimos hablando desde Bereshit. Ellos Adán y Java debieron de haber creído. Mas, sin embargo, primero optaron por el conocimiento. Si el conocimiento, y disculpen que lo vuelva a repetir, pero es que es importante que quede grabado en nosotros. Si el conocimiento no es bueno, nuestra fe se estanca, nuestra fe es derribada o es mal cimentada. Y cuando viene la verdad, nos tira. ¿Por qué? Porque tuvo un mal fundamento. Con Noah. Noah tuvo fe, halló gracia ante los ojos del Eterno y le dijo, haz para ti un arca. Cuando él pronunció esas palabras, cuando Adonai pronunció esas palabras, Noé las tomó para sí y le creyó. Y no nada más creyó y el arca apareció de la nada, sino que él creyó y comenzó a crear. Por eso nuestro tema pasado fue, crea tu arca. Ahora vamos a ver a Abraham. Que el Eterno bendiga sus vidas para que comencemos este camino espiritual en la fe correcta. En la fe que es, yo creo, yo hago. Comenzamos con la porción Lech Lecha. El patriarca Abraham. En esta porción aún es llamado Abram. Aún no se le añadía la Hei a su nombre. Abraham probó su grandeza pasando 10 pruebas de fe, de las cuales 3 están en este capítulo. Abraham dejó todo lo que tenía, su patria, su lugar de nacimiento, su excelente posición que tenía allá para ir a un lugar desconocido. Primera prueba de fe. Segunda, a pesar de que Dios aseguró en esa tierra bendición, en este Perec enseguida se comenta de un hambre en la tierra de Canaán, la cual hizo emigrar a Abraham a Egipto, mas ello no hizo flaquear su fe. 3. En el propio Egipto, Abraham queda envuelto en un problema. La mujer Sará es tomada para el soberano de la tierra de Egipto. Su fe no es afectada en lo más mínimo y Hashem mismo interviene en la recuperación de Sará.
La fe está presente en la toma de decisiones y según sea tu fe, los resultados pueden ser buenos y llenos de beneficios. Pero también aun cuando tu fe se ve afectada por una mala decisión, es cuando más tenemos que confiar en el Creador. Cuando nosotros tomamos una mala decisión, nuestra fe se puede ver afectada. Pero ahí es cuando más tiene que intervenir nuestra fe, nuestra creencia, el actuar. Hemos visto que fe no solamente es creer, sino actuar. Si yo ya he creído en Dios, tengo que empezar a actuar para que esa mala toma de decisiones que muchas veces tomamos, que muchas veces tenemos a causa de la inclinación a hacer lo malo, por gusto, porque simplemente a veces creemos que es lo correcto, pero muchas veces no es lo correcto, no es lo que quiere Dios, y a causa de ello empezamos a perder nuestra fe. En las malas decisiones encontramos nuestro defecto y cuando lo identificamos y corregimos, regresamos al camino correcto. Las pruebas, las dificultades son las que van a ayudar a perfeccionar nuestra fe en este camino espiritual. Tenemos que tener una fe bien cimentada y en cada escalón, en cada nivel espiritual que vayamos creciendo, nuestra fe va a ser nuestra aliada. Pero tiene que ser para bien, porque si nuestra fe con la mala toma de decisiones al ser carne y pecamos y transgredimos una y otra vez, puede que nuestra fe llegue a caer. El patriarca Abraham nos enseña que a pesar de la mala decisión de haber salido de la tierra de Canaán, donde Dios había dado una promesa, y vino un hambre, vino un problema en esa tierra, él tuvo que salir. Y una vez que sale, llega a Egipto y siguen los problemas porque a Sara la toman, el soberano de Egipto. Y ahora viene otro problema. A Abraham tiene miedo de que lo puedan matar. Abraham nos va a enseñar algo en este pasuk que vamos a leer a continuación. Lo apreciamos en esta porción cuando la decisión de Abraham lo obligó a salir de la tierra de Canaán. Para esto, Rambam y Bajye nos enseñan lo siguiente. Voy a leer del libro Humash Shem Tov. Es la Torah. Estamos en la página 1153 para Shalech Leja. Se le considera una grave falta al patriarca el haber arriesgado el recato y la integridad de su mujer Sarah por miedo a ser asesinado, siendo que debería confiar en Dios que él lo habría de proteger. Nuestro escudo es Dios Todopoderoso, pero muchas veces no creemos en lo que ya está escrito. Podríamos pronunciar uno y otro verso, uno y otro salmo, y lo podemos únicamente decir a veces de labios para afuera, pero creerlo, llevarlo a la práctica, que eso es lo que implica la fe, creer y aplicarlo, muchas veces no resulta como Dios lo espera de nosotros. Tal es el caso de Abraham, aunque la promesa fue dada en Canaán, que ahí lo haría grande, una nación grande, a causa del hambre, a causa del problema, tuvo que salir. Pero su fe, a pesar de la acción que cometió, su fe no cayó. Entonces el patriarca, al haber arriesgado el recato y la integridad de su mujer Sarah por miedo a ser asesinado, siendo que debería de confiar en Dios que él lo habría de proteger, también se le consideró pecado el haber abandonado la tierra santa por motivo del hambre, mientras que debía de confiar en Dios que da el sustento en todas partes. Dios provee para todo ser vivo. Él hace salir el sol para justos e injustos. Más a Abraham, que era una persona que le había dado las promesas, él debió de haber permanecido en Canaán, pese el hambre que estaba. Hoy en la actualidad, aunque todavía no existen esos problemas, aunque todavía no hay una escasez alimenticia, aunque todavía no estamos pasando por lo que esperamos que en algún momento va a llegar, cuando llegue la tribulación, cuando lleguen otras cosas más fuertes, cuando la guerra se aproxime aquí a México, cuando se extienda en todo el mundo, vendrán cosas peores, vendrán cosas que realmente necesitaremos una fe que esté bien cimentada, que esté bien forjada desde su inicio
y en el camino espiritual, en el nivel espiritual que tú te encuentres, la puedas aplicar para que sea tu aliada en ese momento. Abraham era un hombre que salió de Canaán. En Canaán se había dado la promesa. Salió de la promesa para ir a buscar un poco de pan y él pensaba, saldré para no morir, porque ahí pudo haber muerto de hambre. Pero más sin embargo nuestra fe nos obliga a creerle a Dios y pensar que nunca debimos de haber salido de ahí. Tenemos que hacer que nuestra fe crezca aún más. Vamos a ver que la fe de Abraham, a pesar de que él salió, a pesar de que cometió el pecado de tener falta de fe, vamos a ver que él regresó, retornó a su camino para nuevamente estar en la tierra de Canaán. Tú como varón israelita, como mujer, hija de Dios Todopoderoso, también tienes que hacer que tu fe cada día crezca. Has tomado malas decisiones, te has quizás equivocado, te has salido del camino y te has olvidado de las promesas de Dios, pero esta porción es para nosotros, para recordar que nuestra fe nos va a ayudar a regresar al camino correcto. Nuestra fe nos va a recordar las promesas que están escritas en la Torá del Eterno. Vamos a continuar. Estos dos pecados provocaron la sentencia de esclavitud en Egipto tantos años, para expiar la falta en el mismo sitio donde se cometió. En Egipto, más adelante, sabemos que el pueblo de Israel llegó a la tierra, estuvo viviendo durante un tiempo bien y después vino esclavitud. Y se tuvo que expiar las faltas de Abraham por medio de la esclavitud en la misma tierra de Egipto. Eso es lo que nos explica el comentario de Ramban y Bagye. Talmud Berajot: el miedo es resultado de los pecados. Mis hermanos, ¿te encuentras con miedo? ¿Vives con miedo? Es porque tu fe te está faltando, tu fe te está fallando, tu fe te está dando con la verdad y entonces te sientes debilitado. Mis hermanos, en esta mañana, en esta semana, tenemos que aprovechar la porción Lej Lejá que nos enseña a cómo construir nuestra fe. Veamos cómo Abraham nos enseña a seguir en este camino aun cuando hemos tomado malas decisiones, aun cuando nosotros nos encontramos con miedo. El patriarca, nuestros patriarcas también en su tiempo llegaron a tener miedo, aunque llegaron a ser llamados sadik, justos, hombres rectos, pero aún así también en algún momento tuvieron miedo. No te sientas intimidado por nada ni por nadie. Es válido el tener una fe que en algún momento se equivocó, pero que ya no más volverá a equivocarse, que ya no más volverá a tener miedo, porque tu fe va a crecer. Tu fe será formada y fundamentada con la verdad, con el principio. Vamos a continuar. Podemos agregar entonces que el pecado de falta de fe al abandonar la tierra santa por el hambre generó un miedo de ser asesinado por los egipcios y a la vez provocó un nuevo pecado de arriesgar la integridad de Sará. ¿Cuál es el objetivo del castigo de esclavitud en Egipto? Tú pensabas que Egipto era la salvación y finalmente fue la decepción. Eso es lo que fue en Egipto. Cuando llegaron todo estaba muy bien, cuando entró el pueblo de Israel todo iba bien, pero al final fue la decepción porque terminaron siendo esclavos para poder limpiar los pecados de la falta de fe. Muchas veces también tenemos consecuencias a causa de que nuestra falta de fe ha estado presente durante quizás mucho tiempo, poco tiempo, según tú lleves el tiempo en este camino espiritual, desde que hayas tenido un arrepentimiento, pero la fe siempre está presente en todo momento, aun cuando tú piensas que no hay nada que pueda impedir para que tu fe sea derribada. Llevas años en este camino, llevas años estudiando, pero aún tu fe puede ser derribada. ¿Cuándo? Cuando venga la prueba, cuando venga el tiempo en el cual se está acercando la guerra, se esté acercando el hambre,
Lo vimos con esta pandemia que pasó. Mucha gente se acercó a Dios y comenzó una fe. Empezó un camino acerca, en el camino a la Torá, pero fue a causa del miedo. Entonces, ellos tuvieron miedo y en este caso fue para bien, porque ellos se acercaron a la fe y ahora ya no tienen miedo. Saben que su vida, su salud depende de Akadosh Baruj Hu. Él da la vida y Él la retira. La fe, que es nuestro principio, que es el tema central con el que hemos venido hablando en esta porción, la vamos a necesitar todos los días de nuestra vida. Mientras nosotros creamos en el Eterno, en el Creador, que así como Él es intangible, nuestra fe también es intangible. Nuestro camino espiritual es intangible. No lo podemos ver, pero podemos hacer el mayor esfuerzo para que cada día nos acerquemos más al Creador. Y ese esfuerzo va a ser un reflejo en nuestra vida diaria. Cómo nos comportamos, de qué manera estamos guardando Torah, cómo nos estamos nosotros dirigiendo hacia nuestro prójimo. ¿Verdaderamente lo estamos amando o lo estamos tirando? Estamos quizás haciendo cosas malas para no amarle, para no apreciarle. En lugar de ayudarle a alguien más que siga este camino espiritual, nos burlamos, nos reímos, también empezamos a señalar. ¿Dónde nos encontramos? Nuestra fe tiene que estar bien fundamentada y esto incluye también tener ese amor hacia los demás. Bueno, para poder explicar lo que acabamos de leer acerca de la fe de Abraham, vamos a tener 2 puntos. El primero es, todos podemos tomar malas decisiones, aunque nuestra emuná, aquí vamos a aplicar la palabra que habíamos visto hace un momento, emuná, que eso es fe, tenga un buen fundamento. La fe va a ir acompañada siempre de acciones. No podemos nosotros creer y simplemente quedarnos con el pensamiento, con el yo creo. Todo lo que nosotros creamos tenemos que venirlo a hacer. He dicho que la fe es intangible, pero cuando se vuelve perceptible, cuando tus hechos confiesan lo que tú estás creyendo. Quizá tenemos años en la congregación, años de estudio o miles de experiencias, pero cada vez que identificamos una mala acción y la corregimos, nos ayuda a crear un nuevo nivel de espiritualidad. Acercamos un poco más nuestra alma al Creador. ¿Para dónde está nuestro camino? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Cuando venimos al camino espiritual, lo que nosotros procuramos hacer es cambiar nuestra vida. Ya no queremos vivir igual. Si antes tomabas, ya no quiero tomar, ya no quiero vivir del alcohol. Si antes teníamos problemas de sexualidad, ya no quiero tener esos problemas de sexualidad. Ya no más derramamiento de semen en vano. Tenemos que cambiar nuestra vida. La Torá nos enseña a cambiar nuestra vida, a corregir nuestra manera de vivir. Pero sin la Torá, sin la fe, sin el arrepentimiento, sin Dios Todopoderoso y su ungido, el cual nos ha dado poder para vencer el lado maligno, no podríamos hacer nada. Y todo esto lo envuelve nuestra fe. Porque ahora yo he creído. Yo no conocía a Jesús. Yo no viví 2000 años atrás. A Yeshua, nuestro Mashiach. Yo no le conocí. Pero por fe creo que Él vino. Él vino y ha dado un precio, el cual ha rescatado al primogénito, Adam Rishon, y ahora ha quitado de nosotros la inclinación a hacer lo malo. Por tanto, yo tengo fe. Y mi fe tiene que estar fundamentada para seguir creciendo. ¿He tomado malas decisiones? Sí, pero no me puedo quedar ahí. Una vez que encuentras la verdadera emuná, volteas como nuestro patriarca Abraham, que regresó a Eretz Israel. Esto es, a las promesas que Dios Todopoderoso nos dio.
Cuando las escrituras hablan acerca de que alguien se trasladó a Eretz Israel, una vez que terminamos de leer el capítulo 12, el capítulo 13 comienza, Baal Abraham, y ascendió Abraham. Cuando en las escrituras habla acerca de que alguien se traslada, él salió de Egipto para dirigirse nuevamente a Eretz Israel, usan el término ascender, ya que dicho traslado siempre representa un ascenso espiritual. Cuando el patriarca Abraham regresó a Canaán, él no regresó de la misma manera que había salido, porque ahora ya había pasado por una prueba, dos pruebas, había quizás cometido un error, pero su fe no flaqueó, sino que se percató en dónde estaba la mala decisión, regresa a la tierra, voltea su mirada nuevamente a las promesas del Eterno, y en la Torá se escribe de él, Bayal, y ascendió. La palabra Bayal quiere decir y ascendió. O sea, no nada más regresó de la misma manera que salió, sino que ahora él creció. Y de eso se trata la fe, que la fe nos ayude a crecer. La fe nos ayuda a reconocer, a discernir por medio de la Torá entre lo bueno y lo malo. Y cuando yo creo y aplico mi fe y le creo a la voz del Eterno, empiezo a crecer. Ya habíamos hablado acerca de Noah, que él era llamado justo, pero también era llamado Tamim, una persona que se perfecciona cada día a través del cumplimiento de la Torá, que la Torá es la voz del Eterno, que todos los días nos está llamando. Por esa razón leemos las porciones, porque cada día, cada semana que leemos la Torá, el Eterno trae algo nuevo para mostrarnos. ¿Y con qué fin? Para que tu fe crezca. Hermano, donde tú te encuentres, si eres una persona que ya lleva tiempo en este camino espiritual o eres alguien que apenas va iniciando, tu fe tiene que servirte. Tu fe es la que te va a rescatar. Te va a rescatar de la segunda muerte. Tu fe te va a salvar. El creer en el Mesías nos va a salvar, pero tenemos que saber cómo aplicarlo. Porque para eso Dios Todopoderoso trajo su Torá, para darnos entendimiento. Y la fe es nuestra aliada para crecer cada día. Tu fe la ocuparás en cada escalón, en cada nivel. Y si estás comenzando, prepárala como un buen fundamento. Cree en la voz de Dios primeramente. Para eso tenemos nuestras porciones cada día. Léanlo como algo literal, como una porción. Y después irán ustedes cada día aumentando su nivel de espiritualidad e irán comprendiendo cada vez más la Torá de Dios Todopoderoso. Ese es nuestro principio. Para poder entender lo que los profetas, para poder entender lo que le pasó a Israel, lo cual fue que trajo la dispersión, para poder entender al Mesías mismo, vamos a tener que ocupar nuestra fe y también nuestro conocimiento, que es la Torá, el principio. Una vez que ya hayan ustedes tenido un buen fundamento, donde ustedes se encuentren, donde te encuentres en este momento, dos cosas. Si has tomado una mala decisión, vuélvete atrás. Fíjate dónde está el error que has cometido y crece. Ayúdate de tu fe, ayúdate de la tefilá para alcanzar a Dios Todopoderoso, para decirle: perdóname, mi fe flaqueó, pero yo quiero ser como el patriarca Abraham, que él no flaqueó su fe, sino que volteó a las promesas de Dios y ascendió, subió un nivel más en su camino espiritual. De la misma manera, tú hazlo en este día. Durante mucho tiempo vivimos, en lo personal, vivimos en el cristianismo. Cuando nosotros nos enteramos de la Torá, que aún debíamos de cumplirla porque los sacrificios aquí mismo aún se siguen haciendo, este es mi verdadero sacrificio, este es mi verdadero culto,
En hebreo le llamamos abodá, el servicio que ofrecemos a Dios. Creemos en la Torá y nuestra fe nos ha ayudado a alcanzar un nuevo camino espiritual, a alcanzar un nivel espiritual cada día más alto. Nos ha acercado al Creador cada vez más. No podemos dudar. La duda y el miedo son el peor enemigo. No los hagas tus aliados. Más bien acuérdate de la fe de Abraham, acuérdate de orar, acuérdate del arrepentimiento y vuelve tu camino atrás, al camino correcto. Pon tu mirada en las promesas de Dios y fíjate lo que la voz de Dios Todopoderoso nos habla en este día. Hasta aquí nuestro tema. Esfuércense mucho y esperamos en Dios Todopoderoso nos ayude que esta palabra sea una semilla que cae en buena tierra y dé fruto a su tiempo. Dios les guarde y les bendiga a todos. Baruch Hashem por este tiempo que nos da. Nuestra porción de esta semana se llama Vayerá, Él apareció. Está en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 24. Shalom a todos.